empresario del año en Puerto Vallarta también. Ahora es el presidente de la Unión de Crédito de Puerto Vallarta. Como les digo, un gran empresario, pero más allá es un gran hombre. Mi hermano y mi amigo. Demos la bienvenida al ingeniero Jorge García de Alba Díaz de Stanley. ¿Me escucho? Allá atrás, ¿me escucho, Sergio? ¿Sí me escucho? ¿Le subo? Ahí. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita que Gregorio me presentaba, ¿cómo soñaría que mi papá escuchara eso, ¿no? ¿Cómo soñaría que mi papá escuchara que su hijo o sus hijos le dieron un buen resultado? ¿Qué es el éxito? La neta es bien difícil definir el éxito y muchas veces yo me confundí lo que era el éxito y siéndote muy honesto, muchas veces renegué de la disciplina y de las condiciones que mi papá me ponía y en las condiciones en las que yo nací. Y ahorita que dice Gregorio, un hombre de éxito, 2 veces el empresario del año, la verdad, si yo no logro desarrollar un buen equilibrio con mi familia, con mis hijos, con mi papá, con mis hermanos, con mi comunidad, todo lo demás se vuelve, no tiene valor. Y hoy quise poner sucesiones. A mí me tocó hace 2 años y meses dar la primera conferencia del capítulo Toolbox aquí para México. Y hoy estamos en la primera sesión en este hotel. Y aquel día yo no sabía exactamente a qué venía, pero el puro favor de Dios fue el que me hizo poder compartir con ustedes y abrir mi corazón. Y fue como un todo de lo que había pasado en mi vida, de todas las decisiones. Es más, no había ni presentación. Pero creo que Toolbox es algo muy interesante porque todos los que hemos estado en un negocio, lo que hemos manejado una empresa y de alguna manera te han etiquetado, tu principal enemigo es esa etiqueta. El enemigo se vuelve el enemigo de tu éxito. Y muchas veces se te olvida que todo es pura gracia y es puro favor y que yo soy el resultado de las oraciones y de la cosecha de los esfuerzos de mi mamá y mi papá. Y que lo que yo haga empieza a generar una forma y una transformación a través de mi ejemplo en mis hijos. Y hoy quise retarme, invitar a mi hijo Jorge, mi hijo Diego no pudo venir, a que estuviera aquí y poderles hablar de lo que han sido las sucesiones. Y es una empresa que nació de un sueño de mi mamá. Pero más que una empresa que me ha permitido materializar muchas cosas y que ha tenido muchos ciclos, me ha permitido generar una forma de vida. Y cuando volteas hacia atrás, realmente lo que me forjó fue lo que yo muchas veces renegué de mi papá, lo que muchas veces cabresté con mi jefe. Y entonces aquí en este sentido, pues sucesiones, y se van dando las sucesiones, y mi papá siempre decía: hijo, el ejemplo es una orden en silencio. Y hay una situación que viene que yo le puse aquí, me acordé mucho de los albañiles, y me decían: oye Jorge, ese muro está desplomado, ese muro está chueco. Y a veces me decían: hey Jorge, vas mal. O mis amigos me decían: no le hagas caso a tu papá y vente para acá, ya vamos bloqueando, vamos pisteando, vamos haciendo cosas que la verdad mi papá me decía que eso no lo tenía que hacer. Y muchas veces, te soy honesto, me bajó del macho porque no le obedecí. Y yo dentro de mí sentí coraje porque me bajó del macho mi jefe. Pero a la distancia empiezo a encontrar que hay una plomada. Y esa plomada me permite saber si la voz que me están diciendo es lo correcto o no es lo correcto. ¿Y cuál es tu plomada? ¿Cómo le estás dejando una plomada a tus hijos? ¿Y cómo le estás dejando una plomada a tus colaboradores? Porque tu empresa se vuelve un caldo de cultivo para empezar a formar a todos los que trabajan contigo, a todos los que trabajan en tu empresa, y eso se empieza a generar en tu familia. Y entonces esa plomada para mí es clave, porque me permite tener una claridad cuando llega algo que me dice no es cierto o vas mal. Y entonces esa plomada para mí viene siendo mucho lo que mi papá y mi mamá me enseñaron a través de lo que es la palabra de Dios, lo que mi padre y mi madre me fueron forjando. Y entonces yo te invito a que vayas razonando cuál es tu plomada, cuál es tu verdad, y qué verdad a través no de tus palabras sino de tu ejemplo le estás pasando a tus hijos.
y a la gente que colabora contigo. ¿Qué información es indispensable transmitir? ¿Qué información tienes que sembrar en el corazón de tu hijo para cuando se vengan las broncas, él pueda seguir levantando el vuelo? ¿Qué tan bueno es que le formes el carácter a través de la información que tú le estás dejando? Y esa información la haces a través de la manera como tú te comportas con ellos. ¿Qué información verdaderamente no te genera valor? Y se vuelve verdaderamente, nada más está llenando la cabeza, pero no te genera ningún valor a la hora de las broncas. A la hora de tomar decisiones fuertes, esa información lo único que hace, pues estar ahí ocupando espacio. Y entonces viene una ansiedad y viene una preocupación. Y yo ahorita que estoy viendo a Jorge, que tomó la dirección de la empresa con las nuevas generaciones, Jorge tiene una capacidad de manejar las nuevas generaciones que yo ya no tengo. Y me preocupan las nuevas generaciones, y Jorge me da un entendimiento para poder hacer armonía con ellos, porque están muy, desde mi punto de vista, no están tan fuertes como para aguantar la presión. Un chavo de 20, 22 años empieza a ser presionado y se abre, viejo. Entonces, ¿qué información puede destruir a las nuevas generaciones? ¿Qué les estamos dando a las nuevas generaciones que los están haciendo débiles para cuando vengan las broncas? El otro día estábamos haciendo roscas de Reyes y traía a mi jefe de panadería 23 años porque toda la gente se me fue. Y empecé a agarrar puro chavo y a forjarlo, y hubo unos que a medio camino cuitearon, como dicen, se fueron. Y yo volteo y le digo, oye, ¿por qué te vas? Es mucha chamba, es mucha bronca, don Jorge. Y yo digo, cuando te lleguen las broncas, viejo, cuando tu señora esté enferma, cuando tengas un hijo enfermo, cuando no tengas ni para darle el chivo, vas a cuitear. ¿Cómo estamos forjando a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio estar aquí? Me decía Tony, oye, ¿te gusta hablar en público? Tony es el hijo de Gregorio. Digo, la verdad que no, me da miedo. Hace rato fui 2 veces al baño. ¿Pero qué me hace hablar en público? Me estoy venciendo a mí mismo. Me estoy retando a mí mismo y estoy venciendo ese miedo que siento de darte la cara y tener miedo de regarla y de qué dirán. Un día le dije a mi papá, jefe, ¿cuándo voy a dejar de tener miedo? El día que te mueras, cabrón. Y la verdad, el miedo es una palabra que tú le das poder, hijo. Tú decides a qué le tienes miedo y tienes que ser consciente de qué te da miedo para que lo manejes. Y se me quedó grabada esa frase de mi jefe. En la primera plática yo les decía una frase. Mi jefe decía, no hay negocio que pague una ruptura familiar. Y eso me ha librado de 3 broncas con 2 de mis hermanos. No hay negocio que pague una ruptura familiar. Son plomadas que me dio mi jefe. Son líneas que me dio mi papá. El ejemplo es un orden en silencio, cabrón. Otra cosa que decía muy fuerte, con la nómina, era bien fuerte. Él lo decía de una manera bien fuerte. En el plato que comas no te cagues, cabrón. Se oía fuerte, pero son palabras que te forjan. Y entonces hay una filosofía que consciente o inconscientemente estás forjando. Hay una filosofía en tu empresa y generas una misión, la razón de ser para la cual vives un propósito. ¿Cuál es el propósito de Chatos? Ser un medio para transmitir sentimientos. Y entonces tengo valores y me decía mi jefe, ningún sueño, viejo, vale la pena si te llevas entre las patas un valor. Y entonces empiezas a darle congruencia, a entender tu propósito, a definir bien claros tus valores, y entonces empiezas a visionar. Y la visión es tan importante porque la visión se vuelve el motor de tu fe. Y aquí vuelvo a la plomada. En el libro de Hebreos, sin oírme religioso ni nada, aquí habemos de todas las denominaciones, sabemos católicos, mi madre es católica, mi papá es católico, todos mis hermanos son católicos, hay cristianos. Aquí se trata verdaderamente de la plomada que tú estás usando a través de cómo se te sembró. En la doctrina, en cualquier lugar donde fuiste forjado. Y entonces ahí empiezas a tomar dirección. Esos valores y esos principios. ¿Y qué dice en Hebreos? La visión. ¿Por qué hablo de la visión? Dice, la fe es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. ¿De qué estás cierto? ¿Cómo te esperas ver a los 65 años? Hoy cumplo 60 años, este año el año pasado cumplí 60 años. Yo me decía, cuando llegue a los 60 años, yo, porque tengo una repostería, no quiero estar gordo ni quiero estar pelón. Lo pelón no lo pude evitar. Y todos los brasileños, salvo mi primo, la mayoría somos así como que escasos de cabello, bien. Pero lo gordo, todos los días me levanto a las 5 de la mañana y voy, le pego a la bicicleta, le pego al saco y voy a correr y evito atrancarme de pan en la panadería, atrancarme de helado. Dicen que el pan caliente, pero cuando el gelato está saliendo de la máquina, tiene un sabor increíble. Pero si yo no le meto freno de mano a eso, empiezo a perder mi capacidad
de manejar mis ganas de comer, viejo. Y ese dominio propio lo pierdo y empiezo a subir de peso. Ha habido ocasiones en que he pesado casi 110 kilos. Y tengo que estar trabaje y trabaje para no llegar. Pero hoy, si me pones a correr de aquí a la Minerva, te aseguro que me la juego. Y si me pones a andar en bicicleta, sí me he hecho 80 kilómetros pedaleando. ¿Por qué? Porque logré tener una visión, cómo me quería ver a los 60 años. Hoy me pregunto cómo me quiero ver a los 65 años. Y empiezo a crear los objetivos para lograr eso. Pero hay algo que se llama fe. Mi mamá siempre fue una mujer de fe y es una mujer de fe. Y mi mamá siempre, siempre, siempre nos sembró esa fe que nosotros no teníamos la definición. Y yo platico una anécdota que algunos de ustedes la habrán oído. 1976, aquí en la Avenida México, adelante de Novedades Berta, del otro lado estaba un lugar donde hacían radiaciones. Y yo llego con mi mamá, con el doctor, en aquel tiempo no sea el tema de los oncólogos, y le dice, doña Gaby, 7 hijos. Dice, prepárese, y prepare sus cosas, porque yo creo que en 3 meses usted parte a mejor vida. A mi mamá la radiaban, todos los de lunes a viernes nos veníamos en camión, la radiaban, yo me acuerdo de mi mamá quemada, yo no entendía, yo estaba en secundaria, y nos regresaba mi mamá a pegar en el restaurante, viejo, todo el día. Y mi jefe apoye y apoye y apoye, yo no entendía. Y cuando le dijo eso al doctor, yo recuerdo bien claro mi mamá lo que dijo. Y te vuelvo a repetir la definición de Pablo de la fe. Es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Y fíjate lo que le contestó mi mamá sin saber la definición de la fe. Perdóneme, doctor, pero yo estoy cierta que voy a sacar adelante a mis muchachos. Yo no los puedo dejar. Y estoy convencida que voy a ver crecer a mis nietos. Mi mamá ya tiene bisnietos. ¿Sí? Ya le dio. ¿Cuántos bisnietos le has dado a mi mamá, hijo? 4. ¿Entiendes? Entonces ahí viene la decisión. ¿Cómo vas manejando las cosas? Y entonces empiezas a crear una filosofía donde tienes una misión, una visión y unos valores, pero también nos dice, no te conformes. Sé transformado a través de la renovación, de cómo vas entendiendo las cosas. O sea, tu renovación viene a través de transformar tu entendimiento. La fe, como te decía, es lo que tú crees. Y la fe es por lo que tú escuches. Lo que yo escucho me forma lo que yo creo. Y lo que yo creo condiciona lo que yo veo. Y hay, acuérdense, los que son de mi generación, un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. ¿Qué estarán viendo los jóvenes cuando sienten presión? Un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. Les estamos vendiendo que todo se hace facilito y sin esfuerzo. Las estamos dando picadita y en la boca. Y cuando vengan las broncas. Entonces, esta parte es clave para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí está mi plomada. Entonces Dios me dice que me renueve, ¿cómo? Reformando mi manera de entender las cosas. ¿Y qué le estoy metiendo a mi mente? ¿A través de los libros? ¿O a través de las redes sociales? ¿O a través de los TikToks? ¿Qué tipo de TikTok estoy oyendo? ¿Qué tipo de información yo estoy creando? ¿Cómo estoy comercializando en mi empresa? No pude traer una foto donde Jorge, que ahorita le voy a pedir que pase a hablar, Jorge está haciendo pádel y tú le ves los músculos, pero está promoviendo el gelato y está empezando a promover productos saludables. Dice, papá, yo no quiero venderle cosas que la gente engorda. Yo quiero hacer productos saludables. Y empieza a cambiar la manera de ver las cosas. Entonces Jorge está renovando y está transformando la empresa a través de su manera de cómo él visiona las cosas. Y entonces empiezas a buscar que debe haber un balance, pero un balance no nomás en mi empresa. Ahorita yo en la empresa traigo retos fuertes, pero ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu? Mi cuerpo es el vehículo, decía Stock, algo bien fuerte, pero te lo voy a poner de una manera clara, como decía Stock. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Cuando mi papá me dijo que ya se iba y que me vine, yo tenía agarrado de la mano cuando dije, papá, misión cumplida, y de repente se sonrió cuando dije, nosotros nos encargamos de mi mamá, misión cumplida. Y de repente la mano, ahí estaba, pero ya no había nada, estaba inerte ese cuerpo. Ese espíritu regresó a donde tenía que regresar de acuerdo a la creencia de cada quien. Mi papá estaba seguro que iba a regresar al cielo. ¿Entiendes? Entonces, el cuerpo, ¿qué tanto lo administro? ¿Qué tanto cuido mi cuerpo? ¿Qué tanto tengo cuidado de mi cuerpo? ¿Lo desvelo? ¿Lo malcomo? ¿Le hago ejercicio? Mi mente, ¿qué le estoy metiendo a mi mente? Porque ahí empiezo a cambiar la manera de entender y eso me hace que yo empiece a cuidar mi cuerpo.
¿Qué está pasando con mi alma? Dice algo bien fuerte. Llegaron los religiosos y le dicen a Jesús: hey, Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Dice: está bien fácil. Ama al que te creó, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no puedo amar a mi prójimo, es que traigo broncas con mi alma. En mi alma es donde están mis relaciones. Y entonces ese ser espiritual empieza a fluir cuando yo someto mi mente y someto mi alma y someto mi cuerpo. Y entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es mansedumbre y es templanza. Dice, para esas cosas no ocupas ley, no ocupas quien te diga esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. Pero para eso tienes que someter el cuerpo. Para eso tienes que ir contra la contravoz. Y entonces empiezas, una vez que esto está equilibrado, empiezas a equilibrar tu familia, tus recursos. Y tú sabes que si de algo habla la palabra es de los billetes. Al que le dio un denario, al que le dio 3 denarios, al que le dio 5 denarios. Si no multiplicas lo que Dios puso en tus manos, la verdad no eres un buen siervo del Señor. Y tú dime, ¿contratarías a alguien o le prestarías dinero a alguien que tú sabes que no va a multiplicar el dinero y que se lo va a gastar? Mi jefe en algún momento tuvo huercos, había que sembrar. Y entonces decía: hijo, hay que sembrar 1 hectolitro de maíz. 1 hectolitro de maíz daba 8 hectolitros. Muy buena temporada, 2 hectolitros. Agarraba el hectolitro y lo volvía a alzar. Hey, jefe, ¿por qué hace ese hectolitro? Para tener que sembrar, mi amigo. Otro hectolitro o 2 hectolitros los guardaba para las tortillas y para tener que comer ahí en el restaurante. Y los otros los vendía. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con lo que se te ha dado? Con tu salud, con la inteligencia que tienes, con tu manera de relacionarte con los demás. ¿Cómo estás con tu familia, viejo? ¿Cómo estás con tu comunidad? ¿Cómo están los que comparten tu fe y los que no comparten tu fe? ¿Los tajas? ¿Eres de esos religiosos? ¿O verdaderamente tienes la capacidad de amar a tu prójimo independientemente de sus creencias? O a veces de sus preferencias. Una vez me machuqué un dedo y Pino yo muchas veces esa versión. Y a la hora que me machuqué el dedo yo estaba aquí y me dice mi jefe: hey, calmado. Jefe, me duele mucho. ¿Ya te fijas que todo tu cuerpo está funcionando? Pero estaba tan clavado en el dolor que se me olvidaba que todo estaba funcionando. Ahí estamos tan clavados en nuestras finanzas que se nos olvida que todo lo demás está bien. Se nos olvida ir a desayunar con nuestra esposa, se nos olvida atender a nuestros hijos, se nos olvida hablarle a nuestros papás. Y empiezas a darte cuenta que un dolor en un dedo te hace que se te olvide de todas las bendiciones que tienes a tu alrededor. Entonces, aquí viene algo importante. Ahí está mi papá y ahí está mi mamá. Me pega mucho esa foto y se las quise poner. Porque muchas veces, dentro de mi corazón, yo le llegué a mentar la madre a mi papá. Nunca tuve los pantalones para decírselo bien. Sentía coraje de que me bajara del macho. Pero hoy, ¿dónde está? Mi papá sabe que estoy agradecido porque tuvo los huevos para bajarme del macho cuando me tenía que bajar del macho. Tuvo los pantalones para decirme: y ahí está mi jefe viendo la eternidad. Pero su plomada hoy me ha sostenido en los momentos de mayor bronca. Su plomada me ha hecho que yo tenga la fortaleza para dirigir a mis hijos. Su plomada me ha hecho, cuando me han ofrecido dinero o me han ofrecido cosas chuecas, decir: mi madre, cabrón. Hija, una vez le decía, venía con el del Uber y le decía: ¿sabes qué? Me platicó de una vez que tuvo hambre y se robaba unas calabazas. Y yo un día tuve hambre y ahí en el portal del pueblo estaba el mercado y se me hizo fácil tomar una manzana. Y la muchacha me agarró y me llevó con doña Gaby al restaurante. Y mi mamá lloraba de repente. Y me dijo: hijo, nunca vuelvas a hacer eso. Por la punta de un alfiler fíjate la entrada al cielo. Te cago. ¿Y sabes qué me dolió? Ver a mi mamá con tanta vergüenza, Dios. Y a veces lo que pudiera ser irrelevante puede marcar. Recuerdo que me dijo mi jefe: hijo, quiero ir al mar. Y me dice Ernesto, mi hermano: es muy arriesgado, Jorge, llevar a mi papá al mar. Y Juan, mi hermano, paz descanse, me dice lo mismo. Y hablo con el doctor y dice: lo mismo le va a pasar a tu papá aquí que allá. Y entonces mis hermanos me apoyaron y ahí vamos. Y esa foto es en Punta Pérdula. A Pile Costa, todas sus hijas estuvieron cocinando. Y a la hora que mi jefe puso los pies en el mar, su sonrisa se transformó. Pero es bien fácil dejarlos en un asilo. Es bien fácil dejarlos en la casa.
Nomás hablar y ya cumpliste el compromiso. Pero ahí está tu cimiento, viejo. Y entonces aquí hay algo importante. ¿Qué quieres hacer con toda la información para que sigas multiplicando el valor que tus padres te dejaron? ¿Qué estás haciendo con esa información? ¿Te vas a clavar en el vaso medio vacío o en el vaso medio lleno? ¿Te vas a clavar verdaderamente en lo que tienes que clavarte o lo vas a dejar correr? ¿Te vas a clavar en los resentimientos de que te digan, te lo dije, cabrón? Eres un pendejo, no sirves para nada. O te vas a clavar que atrás de ese pendejo te querían formar y te querían llevar a otro nivel. Sacarte la estatura como un avión cuando le metes el aire en contra para que se eleve. Hay una contravoz que te va a decir, tú no puedes, viejo. Cuando estaba mi papá agarrado de la mano, recuerdo bien clarito que lo empecé a ver y dije, jefe, usted va a ir una voz que le dijo, no la hizo, no la hizo. Y te vas a ir al infierno, pero te voy a decir una cosa, ya te confesó el sacerdote, ya te pusieron los santos óleos, ya oramos por ti, papá. Pero lo que más vale la pena, por tus frutos los conoceréis. Y tus 7 hijos son buenos hijos. Misión cumplida, viejo. Y ahí está la clave, la plomada fue la palabra, por los frutos los conoceréis. 7 hijos bien formados, ahí está tu cosecha, viejo. Y por mi madre no te preocupes, nosotros nos encargamos. Y fue cuando se soltó mi jefe y se soltó, viejo. Esa plomada me permitió en el momento clave decirle a mi papá, no te creas de la contravoz. Y todos tenemos, nos han puesto en las caricaturas el diablito y el angelito. Y ahí está la clave, viejo. Conocer tu historia te da identidad. Aquí vemos a mi papá ya cuando empezamos, aquí vemos a mi señora madre. Cuando mi padre se enfermó, mi mamá fue la que tomó la fonda para sacar adelante la economía. Y esos son los 7 chiquillos. Mi papá era tan vago que había Juan, Eduardo y Memo, se llevaban menos de un año. Y Gaby. No le daba chance a mi mamá de nada, ¿me entiendes? Y traía carrilla. Y ahí estaban los 7, por eso le dicen los chatos. Y la idea de los chatos fue ya de mi mamá. Cuando llegué a Vallarta me decía, el señor Maya, oye, vas a poner los chatos, tiene nombre de cantina. Y en Guadalajara hay un restaurante de la chata que es comida mexicana, no tiene nada que ver con postres. Mi mamá me dijo, yo quiero que le pongan los chatos porque así le dicen a mis hijos en los pueblos. Tu papá es el chato y tus hijos son los chatos. ¿Y sabes qué? Yo me quedé con la pluma de mi mamá. La empresa se va a llamar Los Chatos. Tequila, bienvenido. Y yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Mamá, me dicen que no, hijo, quiero que se llamen Los Chatos. Y me aguanté con la plomada. Y hoy tú llegas a Vallarta y preguntas por Los Chatos. Hay muchas opciones y hay gente muy buena para hacer, pero ya significa pasteles. Y muchas veces esa contravoz es bien dolorosa. Entonces aquí yo empecé en 1989. Yo llegué a Vallarta con una idea de cumplir un sueño de mi mamá y se volvió mi sueño, se volvió mi proyecto. Y la verdad muchas veces dije, soy un ingeniero mecánico eléctrico, aquí tengo 3 compañeros de la carrera de la generación, frustrados, pero soy un ingeniero en pasteles feliz. Y así me la fui toreando, pero ¿sabes qué? Todo tenía una lógica. Y entonces ahora empieza a llegar el relevo generacional. ¿Y sabes qué difícil es? Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba en la gasolinera, yo salí de la facultad, trabajaba en Industrias de la Peña, y entonces me fui a ayudarle a mi papá. Y un día estábamos arreglando algo ahí de los puercos, tenía un amigo que se llama Eladio, y entonces él me conseguía la purina, y yo le dije a mi papá, si administramos los puercos de tal manera, vamos a hacer esto y esto otro. Y yo creo que le hablaba a mi papá con tanta seguridad y tanto decirle que lo que tú estás haciendo no está bien, que no cuidé mis palabras. Y ¿sabes qué? Mi intención era buena, pero llegó un momento en que mi papá lo saturé con mis palabras y me dijo, no le vas a enseñar el Padre Nuestro al Señor, pura cabrón. ¿Sabes qué sentí? Que se me vino el mundo abajo. Puta, pues ¿quién se entiende? Y me subí y le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo voy con mi jefe. Dice, hijo, el día que entiendas a tu papá, lo que te decía ayer también, el día que entiendas a tu papá, ese día lo vas a amar. Y el día que tuve ese muchacho en mis brazos, a Jorge, ese chavito que está ahí haciendo la de panadero, donde la noticia de Vallarta, nació el hijo, el bebé de los Chatos, de Jorge García de Alba y de Ceci de Jorge, ese día, cuando yo tuve este muchacho en mis manos, entendí lo que era el amor. Porque el amor, por cursi que se nos oiga a los hombres, el amor se vive cuando se da. Cuando tú tienes un hijo, para mí fue la manera más tácita y más clara de saber lo que era el amor. De decir, sabes que yo doy la vida por este pedacito de carne. Y empezar a sentir cómo toda mi vida se empezó a transformar a través del amor que sentía por esa criatura. Y luego llegó la niña.
Y después llegó el otro niño. ¿Sabes qué? Me valía madre desvelarme. Me valía madre trabajar sin dormir porque yo quería sacar adelante a mis muchachos y empecé a entender a mi papá. Pero ahora que Jorge regresa y me empieza a querer decir como masca la iguana, ¿sabes cuántas veces he tenido ganas de decirle a mí no vas a enseñar cómo masca la iguana? Y en el fondo lo que él quiere es, ¿sabes qué? Disciplinar, darme sus nuevas ideas, su manera de pensar. Y ¿sabes qué? En una de esas dije, ¿sabes qué? Ahí está la dirección, quédate con la dirección de la empresa. Papá, verme tantito, no me suelte. Ya ahorita les dirá. Pero ese relevo generacional me ha llevado, ahí está mi mamá, en la nueva planta que está construyendo Jorge. Ahí estoy yo haciendo. Ahí están los logotipos, 1989. Ahí está cómo ha venido cambiando todo. Aquí está Diego ya empezando, todo está en la universidad. Y de repente, ahora ya me ven, este fue el ejercicio del 25 haciendo roscas de reyes. Si yo hubiera hecho el doble de roscas de reyes, el doble de roscas de reyes se venden. Yo no quería hacer roscas rellenas, nunca había hecho roscas rellenas. No, la rosca rellena no es la tradicional. Papá, voy a hacer roscas rellenas. Hijo, no hagas roscas rellenas, cabrón. Papá, voy a hacer rosca rellena. Órale, pues haga rosca rellena. ¿Sabes qué? Las primeras que se acabaron fueron las rellenas. ¿Me entiendes? Y superó las ventas. Entonces, ahí está Diego desarrollando un nuevo producto. Y aquí está Diego con su hermano en el 2023. Y yo le decía a Jorge, no te traigas a Diego. Deja que se foguee. No, pues se lo trajo. ¿Me entiendes? ¿Cómo te puedo decir? Se oye como de risa decirlo. Pero ¿sabes cuántas emociones se comprometen? Y te lo estoy diciendo de él, del ser que me enseñó lo que era el amor. Y le dije, hijo, ven, vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar, papá? Y la presentación le enseñé. Pero sí quiero ser transparente con él y quiero que mi plomada la tenga y quiero compartir. Ha habido ocasiones en que llego y digo, oye, hijo, esto y esto y esto del negocio. Jefe, también soy tu hijo. ¿Sabes quién es mi novia? ¿Sabes quiénes son mis amigos? Y nomás quiero preguntarle al director los resultados y se me olvida convivir conmigo. Ayer veníamos en la carretera y yo decía, Señor, dame la sabiduría para platicar con él, porque mi necia me llevaba a preguntarle del negocio. ¿Me entiendes? Y ahí se comprometen las emociones bien cabrón. 1989-2025, 4 relevos, pero verdaderamente está llegando ya el relevo. Aquí Ceci, mi hija, con mi esposa, darle dirección a su crecimiento. Yo puedo sembrar un árbol en una muy buena tierra, tierra muy fértil, viejo. Y ese árbol puede empezar a crecer y a dar muy buenos frutos. Pero aún ese árbol, por perfecto que esté creciendo y en buena tierra, si no lo podas, si no le das dirección, valió madre. Para que te dé buen fruto, para que pueda dar más 30 y luego 60 y luego a 100 por uno. Ese árbol tiene que ser cuidado, tiene que ser susurrado, su tierra tiene que ser alimentado de una manera correcta para que te dé buen fruto. Y el crecimiento en tu vida, en tu familia, en tu empresa tiene que tener dirección. Y a veces tendrás que podar. Y para poder podar, yo necesito una plomada. Sin la plomada, puedo tomar decisiones de que a veces me dice, oye, haz esto otro. Y entonces la plomada me va a dirección. No hay negocio que pague una ruptura familiar. El ejemplo es un orden en silencio. En el plato que comas no te cagues. Y empiezas a cambiar las decisiones. Y empiezas a decir, ¿sabes qué? Le meto rienda. Ceci empezó ese proyecto a raíz de que murió mi suegro y murió mi cuñada con 6 meses de diferencia y un cáncer de hígado en las vías biliares. Y detonaron ese proyecto. Y mi hija lo único que quería era ayudar a la gente. Le digo, hija, si no le metes finanzas, si no haces que ese negocio sea rentable, por más que quieras no va a poder crecer. Había que dirigir el crecimiento. Y van recio con ese proyecto. Van recio con ese proyecto, pero hay que dirigir ese crecimiento. Por más buena que sea tu idea, si no le das dirección, ¿cuál es tu visión? Ahí está la dirección. Cuando yo no tengo esperanza en el futuro, pierdo el presente. Te la vuelvo a repetir. Cuando yo no tengo esperanza en mi futuro, pierdo mi presente. En otras palabras, como decía mi papá, perdóneme señorita, la palabra del plato que comas, discúlpeme. Pero esa es la palabra. O sea, cuando yo ya no tengo ilusión, una esperanza en el futuro, empiezo a zurrar el presente. Me lo empiezo a echar a perder. ¿Y sabes qué? No hay nada más maravilloso que aprovechar cada minuto de tu día.
que no se te vaya un minuto. Hemos aprendido que estamos viviendo en un tiempo cronos. Yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia física y estoy sometido a todas las fuerzas físicas. Pero ese tiempo cronos, quiera o no quiera, va a pasar. El tiempo no perdona. Pregúntenle la canción de Juan Gabriel, Abrázame, o aquella canción que decía, y el tiempo que te quede libre, si te lo es posible, dedícalo a mí. No importa que sea un minuto, tan solo uno dedicado a mí. Y a veces estoy seguro que mi esposa así me lo decía. A veces estoy seguro que mis hijos así me lo dijeron. Entonces empiezas a ser consciente que el tiempo, quieras o no quieras, se va a gastar. Y empiezas a buscar que cada minuto se vuelva un tiempo especial, un tiempo kairos, un tiempo que te recuerde. Como cuando veo a mi papá en esa silla de ruedas. Hicimos la diferencia con el tiempo de mi papá. Las hijas de Pin le cocinaron y fue un ambiente tan hermoso. Y a pesar de lo lastimado que se sentía mi papá, ¿saben? Les digo una cosa, y aquí está Pin de testigo y está mi primo. Yo nunca vi a mi papá renegar. Nunca dijo, estoy hasta la madre. Un hombre tan fuerte, un hombre que tuvo su historia, su pegue. ¿Y sabes qué? Se vio sometido por accidentes vasculares a que lo moviéramos en una grúa. Si no lo movías, no podía ir al baño ni nada, o se podía ahogar en la cama. Y siempre tenía una sonrisa. Nunca lo oí decir, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Mi papá se veía que se iba a levantar, pero tenía una plomada bien fija. Y a veces, yo te diría que a veces he sentido de mandar a latinar todo, viejo. Y esos son los retos que tenemos. Entonces hay algo bien clave. Daniel Santana, esta frase costó mucho trabajo decírsela a mi familia cuando falleció Juan, mi hermano. Primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Si tú haces eso, vas a activar una promesa que dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas. Está bien caray decir eso. Y tú me entiendes de lo que estoy diciendo, Daniel, lo difícil que debe ser que te digan, todo lo que te pasa ocurre para bien dentro del propósito para el cual el Señor te llamó. Todo lo que ha pasado hasta que Juan, mi hermano, haya partido de una manera impresionantemente rápida, tiene un propósito cuando lo pones en el amor de Dios. Cuando lo pones en el amor de quien te creó. Ahora, ahí viene la pedrada, porque estoy hablando de mi papá y de mi hijo. A mi papá le molestaba que yo fuera rebelde, que yo cabresteara, que yo no le obedeciera, al grado que me tenía que bajar del mar. Y yo a veces siento lo mismo con mi hijo. Y sabes quién es mi Padre, Dios. Y a veces renegamos. Y ayer nos hablaba Istop de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos regado? Y por las oraciones y las bendiciones de la gente que nos ama, en mi caso mi mamá y mi papá, estamos aquí bien. Es pura gracia. Oye, Jorge, ¿me estás hablando? Sí, el presidente del Consejo de la Unión de Crédito necesita a Dios, viejo. El presidente de la Unión de Crédito necesita a Dios. Y me la estaba pensando si se los iba a decir o no se los iba a decir. Y ahorita le voy a pasar la palabra a mi hijo. Pero el otro día, viejo, en noviembre traíamos un bronconón en la pastelería. Haz de cuenta que metí un chivo en la cristalería y Jorge me dijo, papá, ayúdame. Me levanté a las 3 de la mañana, viejo, y me senté, me hinqué en el piso y empecé a llorar y a decirle al Señor, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Fue un jueves. Y empecé a llorar, pero a llorar como un niño, como si fuera mi papá, y decirle, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. El domingo fui a la iglesia. Terminó todo y hay una persona que se llama Pablo, que es el gerente de Lindomar. Y me dice, hey Jorge, ven, ¿qué pasó? El otro día, Dios me dijo que te dijera esto. Vale. Mira, viejo, yo le pedí 5 puntos al Señor. Esto que se lo estoy diciendo es bien delicado y se los pido con mucho respeto en el secreto de esto. Pero los 5 puntos, me empezó a decir Pablo, dice el Señor, punto 1. Dice el Señor, punto 2. Dice el Señor, punto 3. Y me fue contestando. La neta, me volvió el cerebro. ¿Cómo sabía él lo que yo me había ido a poner ahí? Mi fe estaba tan débil que ocupé un testimonio así para creer que Dios me sostiene de la mano y que nada se mueve sin su voluntad. ¿Sabes qué? Hoy todos los días le pido al Señor dirección.
Hay un proverbio que me encanta, que está en el capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Jorge, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo lo que hagas y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme de Dios. O sea, sé sabio. Teme de tu papá y respétalo. Sé sabio y apártate del mal. No andes con esos cuates, no andes ahí con esos cuates, cabrón. Hasta que me bajaba del macho. Es más, mi jefe la tenía también. Primo, te fijas ahí en la carretera enfrente del restaurante. Y yo estaba morrillo y me decía mi jefe, ¿sabes qué? No quiero que te pases la carretera porque te puede atropellar un carro. Y no le hace uno caso. Un trailer. Dice, ¿sabes qué, sapo? Porque así me decía. El día que te atropelle un carro, cabrón, voy a agarrar el fajo y te voy a poner unos fajazos ahí, cabrón. Yo le tenía más miedo a los fajazos a que me atropellara el carro. Pero si me entiendes, de repente dices, wow, no, wow, qué sabiduría de mi jefe para llevarme a donde me quería llevar, a que no me hiciera daño. Y entonces, aquí viene algo interesante. Pudiera decirte misa, pero ahí están los frutos. Ahí están los frutos. La mejor época de mi vida con mi esposa. Nos vamos a andar en bicicleta, hemos andado por varias partes del mundo ya en bicicleta, empezando a cambiar mi forma, en vez de andar viendo y echarme una canita al aire, andar de pendejo regándola, empiezo a construir y a fortalecer mi amor. Aquí estamos, allá en Francia, en Bordeaux, aquí estoy en Canadá, y empiezo, y aquí estoy entregando a mi hija, en su boda. Híjole, qué difícil es entregar a mi hija, pero qué bendición es entregar la vida. ¿Me explico? Y ahí empiezan los detalles a cambiar. Oye, ya le dio el anillo Luis Ángel a Ceci. Sí, pero yo quiero que vengan a pedirme a mi hija. Pero ya le dieron, no, yo quiero que vengan a pedirme a mi hija. Jorge y Diego se pusieron a hacer una carne asada, recibimos al ingeniero de con familia, y después estos muchachos. Pero ese pequeño protocolo marca una diferencia en el valor que le das entregar a mi hija. No es tan fácil, cabrón. Es una plomada, pinche viejo anticuado, sí, pero marcas la diferencia. Es lo más sagrado, viejo. Entonces, administrando oportunidades, Jorge trae las ganas de un proyecto grande y hay muchas cosas, hijo. Éntelo al toro, mijo. No, es que ese es otro. Ese es para mí. Aquí está. Aquí está. Gracias, Pa. Me honra mucho, esta es la segunda ocasión que asisto a Toolbox. Me honra muchísimo verlo así de lleno, que haya puesto 2 meses, perdón por dar la espalda, aprovecho a todos. Mi nombre es Jorge García de Alba González. Ya presentó un poquito mi papá lo que es la historia de la familia, de él y de la empresa. Yo nací en Puerto Vallarta. Mi mamá, Cecilia González Pérez, preciosa, señorita Vallarta, en sus épocas, sigue estando cada día más chula. Mi papá guapísimo. Y me siento honrado, bendecido todos los días por donde nací. Y un poquito de mi historia: crecí en Vallarta, después me vine a la universidad en la Panamericana aquí en Guadalajara. Mi papá, mi mamá me dieron la oportunidad y la bendición de poder estudiar en una universidad privada, afortunado. Y después de terminar la carrera, estudié Administración y Negocios Internacionales y trabajé en una empresa que se llama Flextronics. Seguramente casi todos los de aquí la conocen. Y también estuve trabajando con el corporativo de Nike. Generaron una alianza para que Flex y Nike empezaran a producir los tenis aquí en Guadalajara. Por razones que ya no me tocaron, pues el proyecto no fue un éxito, pero como decía mi papá, todo lo que uno va viviendo tiene un porqué.
al haber trabajado en Flextronics, en Nike, me preparó para lo que yo iba a empezar a vivir en la empresa familiar. Pero justo cuando doy las gracias en Flex, agarra a mi jefe, creo que primo Apil, Aldo, me dice: vale, no vayas a querer implementar lo de Flex de golpe en el negocio familiar, porque te vas a dar de trancazo con tu papá. Y eso me quedó, eso parte de la plomada que dejó un buen amigo a la hora de regresar a Chatos. Una pequeña broma vulgar que hago cuando estoy hablando con la gente de confianza del negocio es que se dice que a mí me hicieron en Chatos y crecí en Chatos. Entonces, la marca que me identifica como persona pues es realmente Chatos, y hoy en día pues tengo el privilegio y el honor de ser el director de la empresa. Y pues han habido muchos altibajos en estos 2 años que vivimos el proceso. Yo creo que es el proceso más pues interesante y complejo que me ha tocado vivir, el hacer que una persona como mi papá, que trabajó toda su vida, pudiera soltar la operación de un negocio que él fundó, que él hizo. Hay personas que me dicen todos los días que yo no soy su primer hijo, sino que Los Chatos es su primer hijo. Entonces vivimos un proceso de que mi papá pudiera soltar el negocio y la palabra yo creo que a veces no es la correcta, pero afortunadamente pudo dejar de operar. ¿Para qué? Para que yo, hijo, pudiera verlo disfrutar, tomarse unas vacaciones. En marzo de 2023 creo que fue cuando un viaje que tuvo él con mi mamá, uno de los logros que yo como persona tengo es que a ese viaje se pudo haber ido sin haber dispersado una nómina, sin haber pagado a proveedores, y realmente el que le tuvo que meter el pecho a las balas de manera operativa fui yo. Y se fue un mes, se desconectó y yo me sentía pleno al escuchar a mi mamá y a mi papá decirme que eran sus primeras vacaciones realmente en su vida, porque no estaba operando el negocio. Y esa era mi gasolina como hijo, como director, que a veces uno mismo no se la creía, o no me la creo actualmente. Yo sigo viendo ese papá y ese dueño, realmente el director del negocio. Yo solamente vengo a cubrir a veces ese perfil joven del cual pues es necesario, yo creo, hoy en día en las empresas, porque las empresas están recibiendo puro recurso joven. Los jóvenes que estamos recibiendo en Chatos pues son de 18 a 25 años, y pues el choque generacional lo vivo todos los días. Lo vivo tanto con las personas y los chavos que llegan a Chatos, pues ya son 10 años menor que yo, tengo 32 años, y el otro choque generacional que vivo es con mi familia, con mi papá y mi mamá. La segunda etapa que estoy viviendo, aparte de poder honrar a mis papás trabajando en el negocio y que han puesto en mis manos, es poder trabajar con mi hermano. Mi hermano tiene 24 años, egresado del INTESO, y para mí también es un honor y un privilegio poder trabajar con él, porque tengo ejemplos, y seguramente ustedes lo viven o tienen conocidos que no pueden trabajar con sus hermanos o se pelean en el negocio, se separan, se dejan de hablar. Y creo que donde mi papá ahorita habla es lo que le predicó mi abuelo, en decir que no hay negocio que valga una ruptura familiar. Y todo eso que vi en la familia, a pesar de que en el 2000 yo crecí viendo un Los Chatos con mis tíos y con mi papá, y no de manera empresarial no lograron trabajar juntos.
y por eso hubo una separación, un divorcio. Ahora yo vivo un logro, poder trabajar con mi hermano. Y todo eso ha sido gracias a Dios, gracias a lo que yo pude ver en mis tíos, en mi papá, en Vallarta. De hecho me han cuestionado incluso en la radio, cuando me hablan para entrevistarme en la radio, a veces te meten jiribilla y te hacen preguntas que no saben que te van a hacer, y preguntan de qué pasó en la relación entre mi tío Ernesto, mi tío Memo, mi papá. Aquí está Pin, está un primo de mi papá, y con la transparencia que él ha dado, yo se los hago saber. Yo siempre vi unidad en ellos. Las broncas que llegaron a tener, sabrán ellos que tuvieron, pero yo como hijo, como primo, como nieto, yo siempre vi unidad en la familia. Siempre vi 3 hombres trabajando como uno, y después vas creciendo y te vas dando cuenta que pusieron primero la familia antes que el negocio. Y mis mejores amigos son mis primos, mis segundos papás son mis tíos. Entonces realmente con ese contexto, poder trabajar con mi hermano hoy en día, que Diego tiene 24 años y me dice: ¿cuándo vas a madurar, cabrón? Porque yo soy un poquito diferente, pero lo valoro, poder tener, y se los digo de esta manera. La verdad, cuando los primeros 2 años que estuve solo como director y no estuvo Diego, mi papá y yo, no todo es color de rosa. La verdad, mi papá y yo no pudimos trabajar muy bien de la mano, veníamos postergando todo, y ahí, como veía, trataba de solucionar las cosas. Había broncas, no se las hacía saber, y no, pa, todo bien, vete de viaje, ni siquiera estés aquí en Vallarta, diviértete, no pasa nada. Y realmente a mí me costaba mucho trabajo como hijo, como director, poder trabajar con él. Seguramente aquí hay mucho papá que trabaja con sus hijos, y seguramente pueden trabajar muy bien con ellos, o seguramente no, pero no descuiden a sus hijos. La verdad, muchas veces por dentro, como él se lamentaba a mi abuelito, muchas veces lo llegué a hacer, todavía lo hago, y lo que le pido es que exígeme en la jale, pero también regálame un desayuno como papá y hijo. No descuiden a sus hijos no descuiden a sus papás. Creo que todo se puede, y creo que paralelo a lo que viene siendo lo laboral como lo personal, se puede trabajar. No es fácil, y creo que lo que hemos venido trabajando él y yo es poder, si ya está lo del trabajo, poder trabajar también en nuestra relación amigable. Es algo que incluso lo he llevado a terapia, porque pues mi papá viene de una generación donde, si no, y todos ustedes, la verdad, por eso es lo que decía del choque generacional. Si ustedes no trabajan, se sienten torpes, y ahorita las generaciones abajo de las mías, fácilmente con la mano en la cintura puede uno sobrevivir sin hacer nada. Entonces mi papá trabajó toda la vida. Yo nací en otra, pues en un pedestal realmente, y el tema de que a él la inercia se lo lleva de querer trabajar o sea, más bien hablar de solo trabajo, a veces ponía en segundo o en tercer plano nuestra relación. Entonces no descuiden su relación con sus hijos. Habrá personas que trabajan con ellos, habrá personas que no, pero si se los traga la inercia de estar solamente hablando de trabajo, pregúntale cómo te sientes, qué juegas, qué haces, pues con quién sales. A veces realmente conocen más al director que a tu propio hijo. Entonces creo que es parte del día a día. Muchas veces han habido roces en las juntas, o salimos de una junta y me pregunta: ¿qué tienes? Pues pa, ni siquiera me preguntaste cómo estás. O sea, y entonces yo agarro, lo ayudo, y luego también él me ayuda muchas veces en que, oye, yo estoy hablando y me cuestionas, me dices que no luego, porque no crees en mí. Entonces o sea, no quiere decir que yo soy el hijo perfecto, o sea, más bien es de ambas partes, pero me atrevo a decirlo de los papás porque veo mucho más personas mayores de la edad de la camada de mi papá. Es la primera vez que veo gente joven en el box, pero creo que
que es de ambos lados. A mí, cerrando a lo que quería llegar también con mi hermano, la llegada de mi hermano pudo hacer que hubiera un tridente perfecto. Diego encontró esta coyuntura para que los tres pudiéramos trabajar. Diego y mi papá son muy similares, son cáncer de Julio, entonces, y yo soy como mi mamá, ambos somos Libra, entonces, ahorita la llegada de Diego hizo que los tres pudiéramos trabajar. Los tres estamos rompiendo madres ahorita en el negocio, entonces los invito a que si están teniendo este tipo de problemas, platiquen, vayan a desayunar, vayan a comer. Gracias a mi tocayo Jorge Zaragoza, creó un grupo en Vallarta donde solamente habemos empresarios de negocios familiares, y a veces el que está sentado enfrente de ti se está ahogando en un vaso con agua y tú tienes la solución, y a veces uno se está ahogando en un vaso con agua y el de enfrente tiene la solución. Hablamos un mismo lenguaje, llegan, exponen y al final terminamos criticando a nuestros papás. Porque vivimos los mismos problemas. Oye, ¿cómo le hiciste para que te pagara tu papá? No, mi papá no me paga. No me sueltan las riendas. Alfredo. Entonces, espero que las palabras que Dios ha puesto en mi papá y en mí les haya servido de algo. Estamos a sus órdenes en Puerto Vallarta, y pues muchas gracias por asistir. Dios me los bendiga. Me comí 5 minutos, pero qué bendición que un hijo diga gracias a Dios. Qué bendición que un hijo empiece a ver la plomada. Y esa foto donde ves a los 5, qué bendición que se mantenga en armonía y no le eche a perder por una calentura, por un coraje, por una falta de visión. ¿Cómo te ves con tu familia? ¿Y cómo vamos hacia adelante? Ese es el reto. Jorge dijo que le dicen que tengo un hijo. La empresa honestamente no es mi hijo. Él es mi hijo. La empresa es un instrumento que me está sirviendo primero para formarme yo, para lograr mi economía, y ahora me está sirviendo para formar a mis hijos. Y te decía, aparte la empresa es un caldo de cultivo a través de la filosofía que formas para formar a tus colaboradores. No subestimes lo que puedes hacer con la gente que llegó a pedirte sustento, por más rebelde que sea. Y la otra parte clave, que te lo repito con todo mi corazón, y ahí te cierro ya, yo todos los días busco la dirección de Dios, en mi manera, en mi forma, pero la verdad, eso, como le dije a mi papá, por los frutos los conoceréis. Cuando yo me doy como un estado de resultados de una empresa, cuando yo veo las utilidades, veo si estoy verdaderamente, por más choro, si estoy creciendo. El crecimiento de una empresa hace la diferencia entre el éxito y el no éxito, eso lo separa. Entonces regreso a la primera frase: cuando yo pierdo la esperanza en el futuro, echo a perder mi presente. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. La fe es por el oír, y el oír debe de venir de la plomada de la palabra de Dios. Como yo creo, veo adelante, veo retos o veo broncas, veo un país con broncas o veo un país con oportunidades. Yo llegué a Vallarta y todo el mundo se quejaba de Vallarta en el 89, y la verdad yo vi un océano de oportunidades. Ahorita llegan los jóvenes y yo ya como que la inercia me hace ver un Vallarta desgastado, pero llegan los jóvenes y ven un océano de oportunidades en Vallarta. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la sabiduría y la gracia para sacarle todo el potencial de lo que tú ya tienes aquí. Y que por difícil que haya sido lo que hayas pasado, que en el amor de Dios encuentres el propósito para el cual Él te trajo aquí, porque estás pasando lo que estás pasando. Muchas gracias a todos.